Muy buenos días, compañeros, y a la invitada especial que hoy nos acompaña. Vamos a hablar entonces sobre el tema que nos compete a todos en algún punto de nuestra vida por el simple hecho de ser humanos. Y la estructura de esta presentación se conforma de una breve introducción, calidad de muerte, eutanasia y suicidio asistido, cuáles son los aspectos éticos de la muerte asistida, cuáles son los factores que se pueden asociar a la eutanasia y vamos a concluir con cuál es el panorama de la muerte asistida en nuestro país. Con esto entonces iniciamos a la reflexión partiendo de que la muerte es la última experiencia del hombre. Es el conjunto, el cúmulo de toda la experiencia vivida y es el último paso del hombre. Es una experiencia cumbre de nuestras vidas. Actualmente no estamos en nuestra sociedad inmersos en el pensamiento de nuestra propia muerte. Basta con que suceda en un ser querido, en algún entorno cercano, para cuestionarnos nuestra finitud. Sin embargo, la mayor parte del tiempo es un tema del que no estamos a la mesa con ello, ¿no? Y justo se relaciona con una actitud social, al menos nuestra sociedad, una actitud actual hacia la negación de este fenómeno que va ligado a la vida de cualquier ser humano. Entonces, existen representaciones sociales de nosotros los mexicanos hacia la muerte. Esto ha sido estudiado por antropólogos, sociólogos y psicólogos y establecen básicamente dos vertientes. La primera es que hay comunidades que conservan tradiciones y rituales que les ayudan a convivir con la muerte, a aceptarla como parte de, y les ayuda a interpretar un significado de este fenómeno que aún no está como, digámoslo así, del todo aclarado. Y existe una segunda vertiente social que es la costumbre de aceptar las representaciones folclóricas, en tanto que son tradiciones, rituales, festejos, bromas, etc. Pero en lo personal, esta postura de esta aceptación folclórica nos lleva como a una conducta un tanto evasiva de aceptar esta realidad. Aceptamos el hecho en tanto sea una tradición, pero al momento que se convierte en un tema de seria reflexión, parte de nuestra sociedad, entonces tiende a esta evasión. ¿Y cómo lo podemos traspolar ante los enfermos terminales o ante aquellas personas que se encuentran próximas a morir? Algo muy, digámoslo así, muy evidente es este reporte elaborado en el 2015, donde se toma muestra de 80 países y qué sucede con los enfermos que se encuentran en condiciones próximas a la finalización de su vida. Entonces, una de las cosas en las que concluye este reporte es que existen demasiadas personas y que además sufren estas personas una pobre calidad de muerte. Se habla de calidad de vida, pero en la calidad de vida no se incluye una calidad de muerte. Y entonces, para poder medir en dimensiones esta calidad de muerte, en este reporte se toman 5 parámetros. La provisión de cuidados paliativos en esos enfermos terminales, como para pretender mejorar lo que les resta de calidad de vida, el acceso a tratamientos analgésicos y básicamente es el uso o el empleo de opioides, cuáles son las políticas y fondos públicos para estos enfermos, es decir, con qué recursos cuentan las instituciones, y la quinta dimensión es las percepciones individuales y comunitarias que hay en torno a la muerte, por lo menos en este tipo de población. El resultado de este reporte señala que de los 80 países, los países europeos ocupan el puntero de los 20 primeros. El primer lugar lo lleva el Reino Unido con suficientes políticas públicas, recursos, infraestructura, capacitación del personal y a nivel poblacional una fuerte conciencia del buen morir y que se refleja en la exigencia de este tipo de infraestructura. México ocupa el lugar número 42, muy por debajo de sistemas nacionales de salud como es el de Uruguay, el de Chile o el de Brasil. Si nosotros como médicos en nuestra formación tenemos este contacto cultural con la muerte, después un contacto personal con la muerte y después nuestra disciplina en contacto con la muerte, para nosotros morir como médicos, pues morir es inevitable. Morir con sufrimiento debería no serlo. La muerte en la práctica médica nos lleva a la reflexión de que el médico tiene un deber hacia preservar la vida, la salud, evitar muertes prematuras e innecesarias, atender y aliviar
la calidad del sufrimiento, o más bien el sufrimiento en el enfermo, y esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto entonces los tratamientos resultan ser innecesarios, o con este quehacer médico, hasta qué punto la calidad de muerte debe ser una prioridad. Nuestra realidad refleja que la muerte está ya medicalizada, por el simple hecho de que el 65% de los, al menos adultos mayores, el 65% fallecen en hospitales, con el contacto de algún médico, con el contacto de algún personal de salud, fuera de su entorno habitual. Una tercera parte de, al menos esta población de adultos mayores, pasan en algún momento tiempo en unidades de terapia intensiva, por lo menos en los últimos 3 meses de vida, y una quinta parte de esta misma población es sometida a cirugía en el último mes. Entonces, aquí nos lleva a reflexionar el concepto de la medicalización de la muerte. Con esto se puede comprender cómo el médico toma medidas extremas para preservar la vida de la persona, pero una vida de tipo biológico y no tanto un tipo de vida asociado a las creencias, preferencias y decisiones asociadas a ese paciente. Hoy en día, la sociedad da voz a través de múltiples formas de expresión artísticas, ya sea la literatura, ya sea el teatro. Aquí les traigo una muestra, por ejemplo, en el cine, donde el tema de morir, elegido por parte del paciente, pues cobra fuerza. Estos son ejemplos de por lo menos una treintena de películas que empiezan a dar voz a este tipo de fenómeno, cuando el enfermo decide tomar rienda de su vida, asumirla como tal y luchar por una muerte, es decir, por una muerte que tenga que ver con las preferencias, con la dignidad y sobre todo con la autonomía del paciente. Muchas de esas películas o muchas formas de expresión de este tema pues se toman de casos reales. Aquí les traigo 3. Existen, ustedes buscan en la literatura, existe una infinidad de reclamos o de evidencia de este tipo de gente que solicita la muerte asistida. Les pongo estos 3 porque son, a mi criterio, casos que reflejan múltiples posturas y abarcan tanto hombres como mujeres y de múltiples edades. Uno de los más sonados es el de Ramón Sampedro, es un marinero español, quien estando en una costa sufre una caída, sufre sección medular y convive con una tetraplegia durante 30 años de su vida. Y en esos 30 años, teniendo uso pleno de sus facultades mentales, pide reiteradamente al gobierno español que le den el derecho de morir. El derecho de morir como él desea, como en su propio criterio, y el gobierno en múltiples ocasiones se lo niega. ¿Cómo termina este caso? Le solicita el apoyo a 11 amigos para que le brinden los medios necesarios para quitarse la vida. De tal forma, tiene que estructurarlo de tal forma que legalmente no tengan responsabilidad sus compañeros que deciden apoyarlo en una clandestinidad, que para Ramón Sampedro no era ni justa ni necesaria. Él elabora un montonal de escritos y postula el derecho de morir parte de una verdad que es el deseo de no sufrir. Una muerte deseada para liberarse de un dolor irremediablemente es un bien. Otro de los casos también sonados fue en el 2015 con Valentina Maureira, una adolescente chilena de 14 años con fibrosis quística, cuyo hermano ya había fallecido de la misma condición. De primera mano, entonces, esta mujercita pelea por el derecho igualmente a evitar un sufrimiento innecesario, un desenlace que para ella le parecía fatal, y aprovecha el uso de las redes sociales, elabora un video donde le solicita a la presidenta de su nación que le administre un método para finalizar con su vida y ponerle, digamos así, fin a su sufrimiento. ¿Cuál fue la respuesta? Que el gobierno no pudo proceder a la solicitud del adolescente y falleció de complicaciones respiratorias. El último de los casos, el más reciente, que ustedes quizá lo habrán leído en los periódicos, fue el del enfermero psiquiátrico Vincent Lambert. Él en 2008 tuvo un accidente automovilístico. Para 2011, los médicos ya habían determinado que en las condiciones médicas en las que se encontraba era imposible una rehabilitación, una recuperación, y se desató entonces una batalla legal entre su esposa y los padres del paciente. Al no haber dejado una voluntad anticipada, un testamento vital expresando qué hacer en caso de que él perdiera la facultad de decidir, ahí se aprovechó para crear un campo de discusión entre padres y esposa donde
terminaron involucrados organismos internacionales y organismos religiosos para incidir sobre la resolución del caso de Vincent. Finalmente, se logra terminar con la vida del paciente y lo importante es que tanto la esposa como el sobrino de él argumentaban que en vida, de manera reiterada, él manifestó que no deseaba permanecer, con propias palabras, en un estado vegetativo si se llegaba la condición. Pero el punto es que se emplearon recursos, se crearon discusiones en torno a la autonomía que en algún momento este paciente había manifestado. Esto nos lleva a la reflexión entonces. Morir con dignidad o aplicar este ejercicio de la libertad en el término de la vida nos lleva a definir dos conceptos que son igual de importantes: la eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia se comprende como el bien morir. Es un acto o un procedimiento que lo va a ejecutar un médico para producir la muerte de un paciente. Entonces, aquí ya estamos hablando de un contexto hospitalario, o al menos un contexto donde hay la interrelación entre un enfermo y quien atiende la enfermedad. Esta relación o este acto se ejecuta sin dolor para el paciente y a petición del paciente, es decir, que de manera explícita y reiterada solicita al médico que se le proporcionen los recursos o las acciones necesarias para terminar con su vida. Y por lo tanto se convierte en algo voluntario que requiere de una participación activa y directa. Esas son las características de la eutanasia. No hay que confundir el término con que una persona deprive de vida a otra persona que se lo está solicitando. O sea, no es la esposa con el esposo, no es el hermano sobre el paciente, no, es el médico sobre el paciente bajo estas características que me parece son importantes de puntualizar. El suicidio asistido también es otra forma en donde la acción de un médico lo que hace es proporcionar al paciente que se encuentra físicamente capacitado los medios para que ese paciente se deprive de la vida y que, digámoslo así, a criterio del paciente los utilice por cuenta propia. Esto igual tiene las características de que parten de una convicción informada del paciente y el médico no participa en la acción final que causa la muerte. Provee los recursos y el paciente es quien toma la decisión que crea en el momento pertinente para llevar a cabo este acto. Entonces, tanto eutanasia como suicidio asistido parten de un concepto, del valor del ejercicio de la autonomía de la persona enferma por encima del valor de la vida biológica. Y esto es muy interesante porque el entender la autonomía no es nada más hablar como de lo que yo soy capaz de entender por mí mismo y la consecuencia de mis actos, sino es más bien es un derecho y es una capacidad, es una habilidad. Y curiosamente, Childress y Beauchamp, desde su obra magna, Los principios de la ética biomédica, suponen mucho la defensa de la autonomía de un sujeto. Y si nosotros hacemos un análisis intercultural sobre las posturas bioéticas, muchas de ellas a lo largo de nuestro, digamos así, nuestro globo terráqueo, promueven la autonomía como un principio que debe de respetarse y velar por sus garantías. Ahora bien, consideraciones especiales de estos dos elementos. La eutanasia y el suicidio médicamente asistido tienen lugar solo en el contexto de la atención médica al final de la vida. Están demarcados por este espacio con este tipo de actores en una situación muy particular. En los países donde está permitido cualquiera de estos dos, son pocos los pacientes que recurren a esta ayuda. Es decir, se encuentra la opción, pero el paciente es quien elige la opción. En ningún momento es imposición o es algo coercitivo. En los países donde se permite la muerte médicamente asistida, el médico tratante, el que está frente al paciente, debe seguir criterios muy estrictos, que además son supervisados por un comité especial. Primero es para asegurarse que la decisión del paciente es completamente libre. ¿Libre de qué? De coerción por parte de terceros, eso incluye al equipo médico, la familia o alguna otra institución. Libre de psicopatología, o sea, que no derive de algún proceso como depresión, deterioro, etcétera. El segundo margen es el sufrimiento
del paciente es considerado por sí mismo como intolerable y además no existen ya alternativas. Se emplearon con las que hayan contado, se agotaron y no hay otra posibilidad de solución ante el sufrimiento intolerable. Y el otro punto al que tienen que supervisar además es que un médico independiente del caso tiene que confirmar los dos aspectos anteriores para que se pueda tomar así la decisión de aplicar estos métodos. Entonces viene la cuestión ética, ¿cómo vamos a resolver si es aceptable éticamente la eutanasia y el suicidio asistido? Y para eso se plantean 4 preguntas. La primera es si el paciente tiene derecho a decidir la terminación de su vida, en esta libertad del ejercicio de la autonomía. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ahora, si él tiene derecho de pedir esa ayuda a un tercero que es el médico. Como se involucra una tercera persona, si la respuesta es sí, la siguiente que habría de contestarse es si el médico tiene algún deber de responder a esa petición. No como un deber de imposición, sino como un deber ético de solidaridad. Y aquí viene también el ejercicio de la libertad de decidir del médico, si quiere y si puede, si no quiere y no puede. Si la respuesta es afirmativa, entonces la siguiente pregunta clave es si el Estado debe respaldar tanto los derechos del paciente en el ejercicio de esta autonomía como la libertad del propio médico a decidir en este acto de solidaridad ayudar al paciente. Esto nos lleva también a analizar la otra parte, la contraparte de esta propuesta, y que tiene que ver con los argumentos sociales, institucionales en contra de esta forma de elegir morir. Mientras que por unas partes señalamos que la terminación de la propia vida es la última expresión de libertad del individuo y que la vida es un derecho y no una obligación, hay quienes afirman también que la eutanasia se debe a una medicina sin corazón, es decir, a un proceso deshumanizado de atención, y la postura, quienes se encuentran en contra, es que matar no es la solución para este tipo de casos y que además hay que aceptar la condición doliente del ser humano. Aquí se introducen entonces posturas filosóficas, religiosas en este tipo de argumentos. Hay otra corriente que señala que los cuidados paliativos para los enfermos son suficientes, al menos en su teoría, para aliviar el sufrimiento y al ser bien aplicados, los pacientes no necesitan pedir ayuda para morir, como si estuvieran cubiertas estas necesidades. Argumentan también que antes de permitir la muerte asistida, se debe asegurar el acceso de todos los pacientes a los cuidados paliativos. La muerte médicamente asistida se puede justificar, pero es inevitable que se abuse de ella. Y al respecto de estos argumentos en contra de la muerte asistida, cabe reflexionar, ¿por qué tendría que ser una opción o la otra? ¿Por qué no garantizar los cuidados paliativos como un derecho fundamental de los pacientes y que además opten por la decisión de elegir en qué momento consideran pertinente ponerle fin a su existencia? En relación al último punto sobre que es inevitable que se abuse de la muerte asistida, existen registros que señalan que este tipo de planteamientos pueden ser o pueden representar algo que se conoce como falacia de la pendiente resbaladiza, suponiendo que se sucede un fenómeno y que ese fenómeno desencadena una reacción, o sea, una reacción como de manera exponencial, lo cual esto no tiene por qué resultar así. Las objeciones médicas señalan principalmente que el médico invariablemente está comprometido a salvaguardar siempre la vida y por lo tanto no le está permitido atentar contra ella. Esto partiendo pues del juramento hipocrático del siglo V, ¿no?, que en algún momento formó parte fundamental del ejercicio médico, y hay quienes parten de esta postura. La siguiente es muy difícil considerar para el médico estar completamente seguro de que un enfermo en estado terminal no puede salir adelante, aunque sea por poco tiempo, en condiciones que le permitan hacer cierres, disfrutar de sus seres queridos o poner fin a sus asuntos personales. Estas objeciones médicas también hoy en día se encuentran en discusión y desde un contexto de una ética laica. Este pequeño resumen del estudio realizado por investigadores holandeses señalan cuáles son los factores asociados a la eutanasia. Es decir, cuando un paciente en el país donde está permitido este tipo de método hace la solicitud,
el procedimiento que sigue lleva forzosamente a analizar cuáles son las condiciones de demanda y cuáles son las condiciones de aceptación de esa demanda. Los factores de solicitud para la eutanasia tienen que ver con gente, al menos para este estudio, gente menor de 80 años, el origen étnico también es importante, la causa de muerte, es decir, el pronóstico derivado de una patología, el tipo de médico que aborda esta patología y, por supuesto, la participación de un psiquiatra y el manejo del dolor. Menos de la mitad de las solicitudes, al menos para Holanda, que es un país donde se encuentra legalizado, menos de la mitad de las solicitudes terminaron en la aplicación del método. Y esto entonces se relaciona con razones para rechazar la solicitud y principalmente se deriva a la falta de cumplimiento de los criterios de atención, es decir, que hasta que no se agotan los recursos, entonces se aplica el método. Hablando del panorama internacional, tenemos los primeros países europeos en hacerlo legal, tenemos a Holanda, Bélgica y Suiza. Cada país, esto también es muy importante de puntualizar, no es de que la eutanasia y el suicidio asistido sean como planteamientos de ejecución universal. Cada país lo acota a su propio sistema de infraestructura en atención, de su sistema de leyes y de todos los procedimientos que va a aplicar. Entonces, tenemos el caso de Holanda, donde es legal la eutanasia ante cualquier patología, ya sea física o mental. Si lo contrastamos, por ejemplo, con Bélgica, el suicidio asistido no está permitido en comparación con la eutanasia. Para el caso de Suiza, el suicidio asistido, quienes lo aplican o quienes acompañan en el proceso al enfermo no son médicos, son personas afiliadas a organizaciones civiles. Tenemos el caso de Estados Unidos, que desde 1997 hasta fechas recientes, sus mecanismos han permitido legalizar el suicidio asistido solo en términos de enfermos terminales. Para el caso de Canadá, la situación es semejante y solo me gustaría puntualizar que a nivel Latinoamérica, poniendo a reflexión como ciertas características culturales que pudiéramos compartir, Colombia desde 1998 ya tiene este proceso en gestión y hasta el 2015 fue que se hizo legal la eutanasia, pero aquí la particularidad de este país es que lo establece como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional, donde entonces la vida se comprende desde la dignidad y la libertad del ejercicio de esta. ¿Qué sucede en nuestro país? Existe en nuestro panorama una prohibición, y esto lo recuperamos desde la Ley General de Salud en su artículo 161 bis, donde se establece que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida esta como un homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, y esto conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. ¿Qué se ha hecho a lo largo de este tiempo? Las cuales han sido como los enfoques, sobre todo legales. Al menos desde el 2008 entró en vigor la Ley de Voluntad Anticipada únicamente para actualmente lo que es hoy la Ciudad de México. Y aquí es promover la muerte digna. Promover la muerte digna desde el aspecto donde el sujeto de manera previa establece cuáles son las condiciones en las que le gustaría que su cuerpo o las medidas médicas se implementaran en su estado de enfermedad cuando perdiera esta capacidad para así solicitarlo. Del 2009 al 2014 ha habido cambios y progresos en cuanto a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos. Se creó el título 8º bis denominado de los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal. Si estamos pensando que desde el 2009 ya se empieza a hacer este tipo de gestiones, es curioso ver que hasta el 2019 el Senado aprueba por unanimidad la reforma al artículo 4 de la Constitución, donde se señala toda persona tiene derecho a la protección de su salud en condiciones de dignidad. Es decir, garantizar el derecho de las personas con enfermedades terminales a recibir cuidados paliativos multidisciplinarios. Llevamos al menos una década luchando a niveles tanto legales, institucionales y sociales por crear conciencia de la importancia de la implementación de este tipo de estrategias para la población. Sin embargo,
todavía hace falta que se destinen los recursos y la capacitación necesaria para que esto pueda ser factible. ¿Qué tenemos entonces como diferentes márgenes en nuestro país? La voluntad anticipada, el rechazo al tratamiento cuando ya la enfermedad, o más bien cuando el paciente goza de sus facultades íntegras, esta capacidad de decisión para elegir qué se implementa en él, en qué momento determinado. Existe también la limitación del esfuerzo terapéutico y finalmente la integración de los cuidados paliativos. Y aquí la pregunta de reflexión sería: ¿realmente tenemos todos el acceso o la posibilidad de tenerlo a la mano cuando así se requiera? ¿O en qué circunstancias vamos a estar nosotros en algún momento para poder llevar a cabo la decisión de cómo vivir nuestros últimos momentos? Recientemente, tanto el Estado mexicano se estaba planteando esta frase que aquí les coloco, que es: ¿por qué no implementar algo para el bien morir? ¿Por qué no asistencia cuando el tema es una realidad? Cuando es triste que no hay opciones, cuando no hay alternativas. Aunque actualmente se esté dando voz a este tipo de planteamientos, nosotros ya sabemos por antecedente que más de una década se ha llevado a tema la reflexión sobre la muerte y la capacidad de decisión sobre cómo morir. Y esto nos lleva a reflejar las posturas que toman programas universitarios, instituciones formales académicas, y aquí les menciono al menos 3 que son importantes y que llevan varios años promoviendo espacios de diálogo, de reflexión, de producción de conocimiento literario en relación a este tema. El Colegio de Bioética, el Programa Universitario de Bioética y la Asociación al Derecho a Morir por Dignidad. Esta última se tomó el espacio y los recursos necesarios para crear una encuesta nacional. Esta encuesta nacional estuvo metodológicamente estructurada con grupos focales, con la intervención de población tanto médica como no médica, para valorar qué piensa el mexicano en relación a derecho de morir. Y les traigo aquí únicamente como los resultados generales de cuál fue esta postura sobre los mexicanos ante la muerte, y es muy interesante tener estas reflexiones. Primera pregunta es: si un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad, ¿creen que debería tener la opción de decidir adelantar su muerte? Al menos más de la mitad respondieron que sí. Ante la pregunta de si un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad, si el paciente lo pide, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que su médico lo ayude a morir, proporcionándole, pues al menos aquí, sustancias letales que el paciente tomaría por sí mismo? La respuesta, nuevamente, es que la mayoría estuvo de acuerdo. Ante la pregunta de si un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad, si el paciente lo pide, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que su médico lo ayude a morir aplicándole directamente la dosis? 58% estuvieron de acuerdo. La siguiente pregunta: en caso de que usted se encontrara en la fase terminal de una enfermedad, ¿le gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte si usted así lo decidiera? Y el 63%, la respuesta fue afirmativa. Por último, ante la pregunta de ¿cree que deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden? El 71% respondió de manera afirmativa. Entonces, ante el planteamiento inicial que yo les promovía con el inicio del seminario sobre esta negación social ante la muerte, tenemos una perspectiva, al menos de que un grupo poblacional piensa que estos términos, estas formas de morir deberían llevarse a cabo como una opción a elegir. Esto es otra de las medidas que se están haciendo. La misma asociación va a ser sede del próximo Congreso Mundial de la Federación del Derecho a Morir con Dignidad. Se va a celebrar justo aquí en la Ciudad de México. Entonces, con esto, la reflexión del seminario nos lleva a pensar que no es una labor de convencimiento, es solo la labor de la apertura al diálogo, a la reflexión. Si el hecho de morir es inevitable para todos nosotros, ¿cómo podríamos imaginarnos una muerte con calidad, con dignidad y sobre todo con la libertad de elegir en cuál podría ser estas condiciones? No es una elección entre la vida y la muerte, sino la forma en cómo podemos morir. Con esto doy paso a la continuación del seminario.
Bien, entendemos que es un tema que generalmente es evitado, particularmente por los médicos. En esto hay que reconocer que suelen ser otros profesionales los que, antes que los médicos, se abren a la discusión de estos temas. Yo le preguntaba hace unos minutos a la doctora si en algún pasado reciente se había enterado de que el tema se discutirá en este espacio y parece ser que se hizo hace algunos años. Pero lo cierto es que, como lo describió Erika, en diferentes espacios, como aquellos disponibles en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, diferentes espacios dentro del Programa Universitario de Bioética, pero asociaciones civiles y otros espacios como vienen a ser incluso los parlamentarios o académicos de otra índole, vienen hablando y discutiendo estos temas desde hace tiempo. A algunos podría resultarles novedoso, pero lo cierto es que esto que recientemente dijo el presidente hace unos meses, en realidad viene discutiéndose en nuestro país desde hace muchos años. El caso emblemático de Holanda, que tiene legalizadas estas prácticas desde el año 2002, se requirió prácticamente de discusión de 3 décadas para llegar a algunas conclusiones que permitieran legalizar la práctica en este país. Es un tema que entiendo entonces es polémico y bueno, más que nada, antes que hacer el ejercicio tradicional de solo preguntarle a los residentes, yo quisiera más bien aprovechar para abrir al auditorio las preguntas, los comentarios que pudieran tener al respecto. Y para cerrar también entonces aprovechando la presencia de la doctora para que cierre con su comentario. No sé si alguien quiera participar. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas felicidades, Erika, por un gran trabajo y por elegir el tema, bueno, en conjunto con el doctor Velázquez, pues es un tema muy pertinente. Creo que, pues, en general, el problema en nuestro medio parte del hecho de que nuestros colegas ni siquiera entienden muy bien lo que son cuidados paliativos. Entonces, pues ahí está como pues el inicio, al menos en el medio médico, ¿no? Ya no llamemos, o sea, ya no hablando de la población en general. Entonces, pues me parece que es como muy importante abrir estos espacios para que, pues como médicos, empecemos a entender, qué está pasando pues en el país con estos temas y tomar una postura al respecto, ¿no? Porque a través de la información y del conocimiento es como podemos llegar pues a justo como que plantearnos una opinión, una postura. Entonces, creo que pues a través de estas reflexiones nosotros debemos extrapolar o, bueno, traer a nuestro contexto como pues médicos psiquiatras en formación. Quizás aquí pues no discutimos mucho o no vemos justo este tipo de pacientes, pero si lo ponemos pues en nuestro contexto, a mí pues cuando entré aquí, ya, bueno, yo tenía la experiencia previa de los pacientes paliativos, salud, y ponerlo aquí como haciendo un símil de estos pacientes que tienen patologías que pues van a tener, o sea, que se van a cronificar en muchos casos y que van a tener que estar lidiando con ellas durante mucho tiempo y que nosotros vamos a ser sus tratantes al menos algunos meses o algunos años y vamos a tener que brindarles, claro, la atención, pero también el acompañamiento, pues me parece como vital, muy importante que entendamos pues este papel que vamos a jugar en eso, ¿no? O sea, no solo en los pacientes terminales, que tal vez nosotros, pues, dependiendo de lo que cada quien haga, pues quizás no vamos a llegar a ver, pero sí en los que, pues, estamos ahorita tratando todos los días.
Entonces, pues está muy, o sea, es muy bueno y como que se agradece que se toquen estos temas en la sesión porque pues creo que es responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí, sobre todo de los que estamos en formación, pues estar como muy bien informados de estos temas porque es algo que se está dando, es algo que está avanzando y es algo que impacta de manera muy, muy importante en la calidad de, pues tanto como de vida y de muerte, pues de nuestra población. Entonces, pues sí, muchas felicidades por esto, por el seminario. Gracias. Nada más comentarte, Marina, para estas fechas el año pasado, cuando me tocó trabajar contigo y con Manuel en la preparación de tu sesión clínica, abordamos de manera más general el tema de las decisiones médicas al final de la vida. Por supuesto, los cuidados paliativos son magníficos, tendríamos que promoverlos. El Estado mexicano está obligado por ley a proporcionarlos, cosa que en la realidad no sucede. En nuestro país, 240,000 mexicanos mueren por enfermedades crónicas que llegan hasta la terminalidad sin acceso alguno a tratamiento para el dolor y sufriendo de muertes sumamente trágicas. Envejecer, enfermar y morir en este país es una tragedia. Entonces hay muchas cosas que si bien tenemos que reconocer como avances porque están ya en la ley, en la práctica esto no se traduce en realidades. La voluntad anticipada no es necesariamente algo que sea vinculante, no es gratuita, no garantiza que en todo caso en realidad tus familiares o médicos respeten tu decisión anticipadamente expresada. Los cuidados paliativos tienen también sus propias limitaciones. Hay síntomas refractarios que no responden en todo caso a la última instancia de la sedación paliativa terminal, que podría ser una opción aceptable para algunas personas, pero para otras más no. Entonces el hecho de que nuestra calidad de vida, entre otras cosas, esté determinada por nuestra capacidad económica, determina también nuestra calidad de muerte. Eso es un fenómeno mundial. Las leyes que actualmente rigen todo este marco normativo, citaba la doctora la Ley General de Salud que nos remite al Código Penal Federal, los artículos 312 y 13 que establecen las sanciones para aquella persona que le causa la muerte a quien se lo solicita, son leyes que básicamente no se han revisado y datan de 1931, antes de la era de los antibióticos, la terapia intensiva, la ventilación mecánica, cuando nuestra expectativa de vida no era ni la mitad de lo que era ahora. Entonces, necesariamente estos temas tienen que ser debatidos y discutidos y puestos sobre la mesa pese a la dificultad que hay para ello. Yo quiero insistir en el hecho de que quienes tenemos posturas a favor de estas iniciativas, insistimos en el sentido de que respetando la posición, los valores y las creencias de que cada quien pueda tener al respecto, el regular o el promover que las opciones legales a las cuales contamos los mexicanos para la toma de decisiones al final de la vida no convierte a los enfermos terminales, en todo caso, en sujetos carentes de valor. No se trata de una, digámoslo así, en el sentido de que si ya no aportan una utilidad productiva para la sociedad, entonces podemos deshacernos de ellos. Por supuesto que no se trata en ninguna forma de esta postura, se trata solamente del reconocer la libertad y la autonomía que como seres humanos tenemos para ejercer en un momento dado. Esta toma de decisiones puede representar la última expresión de libertad de nuestras vidas. Solamente pretendemos que se abran estos temas a la discusión. La legislación actual solamente apoya y favorece a aquellos que están en contra y termina imponiéndose esa decisión a todos los demás. Creemos o consideramos que en un Estado plural, libre, democrático y laico, como presume ser el nuestro, que no gobierna solo para mayorías o para minorías, sino para la totalidad, se respetan las posturas de unos y de otros. Y eso es lo que se permitiría con una legalización de estas prácticas. No sé si me da a entender al respecto. ¿Sí? Okay. Hola, buenos días. Muchas felicidades, Erika. Estuvo muy completo el seminario. Tengo una pregunta, es un comentario y es más bien una pregunta al final. Cuando estaba con César rotando en Neuro, en el R1, justo en el último día que estábamos rotando, llegó un paciente
ya con diagnóstico establecido de trastorno esquizotípico de la personalidad, y lo habíamos mandado urgencias, ya era paciente de ellos, porque él tenía esta idea que a los 30 años, él ya tenía decidido que él quería terminar con su vida a los 30. Entonces, él había hecho un viaje a Europa, estuvo en Tailandia, en la valoración inicial le aplicaron BPRS, le aplicaron Bex, Hamiltons, y todo salía pues negativo, no estaba deprimido, no estaba psicótico, y él decía, es que pues, yo siempre me he querido morir a los 30, porque para él los 30 era un número simbólico. Digo, estrictamente hablando, pues sí es un trastorno psiquiátrico, ¿no? Un trastorno esquizotípico de la personalidad, pero no había nada, ahora sí, para intervenir, porque no estaba psicótico y ni siquiera estaba deprimido. De hecho, él decía, estoy muy feliz, acabo de regresar de Tailandia, y qué mejor forma que ahorita a los 30 aquí en mi país. Era nuestro último día rotando, entonces no sabemos qué pasó con él. Pero digamos, tú que estás como más enterada de estos temas, ¿tú crees que legalmente, si no documentamos que alguien está psicótico, ni deprimido, ni ansioso, y alguien decide por sus creencias que los 30 es un número simbólico y él decide morir, nosotros como psiquiatras, ¿qué podríamos hacer? Ya no sé qué pasó con él, fue nuestro último día, entonces, ¿en tu opinión? ¿Quieres contestar? Bueno, si la pregunta va enfocado a como psiquiatras qué debemos hacer, pues recordar, uno, nosotros estamos sujetos a un marco jurídico mexicano, entonces nuestro quehacer médico está sujeto a las acciones y consecuencias de nuestra práctica médica. La respuesta por sí misma entonces ya estaría contestada. Desde nuestro quehacer sería darle contención, explorar el proceso de ese paciente en particular y reconociendo que a pesar que sea una decisión ya tomada desde la óptica que tú quieras, o sea, si es por la cuestión psicopatológica o por alguna convicción, digo, también hay casos, ya se discutirá en su momento, sobre suicidios racionales, ¿no? Pero al menos la respuesta que yo podría dar es, nosotros nos encontramos sujetos al marco jurídico mexicano y nuestra práctica se tiene, al menos en esta época, que amoldar a ello. Nada más brevemente, hay países en donde, bueno, inicialmente cuando estas iniciativas prosperaron, estaban básicamente restringidas a situaciones de pacientes en estado terminal obedeciendo a enfermedades físicas que no tenían o más bien tenían un sufrimiento intolerable para el cual no habría posibilidades de ofrecerles alivio y que habían sido valorados por un comité tras un protocolo establecido en los países donde entonces había el marco jurídico permisivo. Hay países en donde ya no se requiere como tal y se reconoce el sufrimiento psíquico propio de los padecimientos mentales, que si nuestro discurso es que los padecimientos mentales son tan severos y tan discapacitantes como los físicos, ¿por qué tendría que hacerse esa discusión? Nosotros conocemos las definiciones de aquellos casos que son incluso refractarios a tratamiento alguno, en donde hay países que tienen legislaciones más permisivas, en donde puede ser la enfermedad mental la causa o al menos no es una excluyente para que una persona pueda acceder a estas alternativas. En otros países, vuelvo a lo mismo, se circunscribe a padecimientos o físicos, en estados terminales, en circunstancias como estas. Lo otro es, de manera general, esto que explicaba la doctora, de que se valora que la competencia mental del sujeto y en todo caso que esté libre de depresión, o de este tipo de circunstancias. Eso no quita que en algún momento alguien en donde nosotros logramos diagnosticar alguna entidad mental, la que sea, eso no implica que no sea capaz de tomar decisiones racionales. Es la práctica estándar que generalmente luego asumimos en pensar que todo enfermo mental necesariamente se encuentra incapacitado para la toma de este tipo de decisiones de manera competente y le anulamos por completo de su autonomía. Esos son los casos que deben de valorarse individualmente, ¿sí? No sé si me haya dado a entender. La doctora Kiko. Me parece un caso muy interesante porque creo que nos lleva a considerar dos cosas. El tema que nos ha presentado tan bien la doctora, pues habla de lo que es la muerte asistida, de ayudar a alguien a suicidarse, a terminar con su vida, y en qué casos algunos países estarían de acuerdo en respaldar esto. Como decía el doctor,
en Holanda, en Bélgica, se está permitido ayudar a pacientes cuyo sufrimiento está causado por una enfermedad mental, pero que conservan la capacidad de decidir. Pero tienen que también cumplir otro requisito, que es el que se han agotado otras alternativas de atención. Entonces, en este caso, una cosa es que la persona parece que tendría la capacidad para tomar la decisión, pero difícilmente creo que recibiría la ayuda si estuviera en Holanda para terminar con su vida. Porque dirían, bueno, pero aquí realmente ni tiene un sufrimiento intolerable, y es un requisito, ni se han agotado todas las alternativas de curación. Se acerca más a lo que decía la doctora. Hay casos en donde podemos reconocer que hay personas que pueden suicidarse racionalmente, pero difícilmente van a contar con una ayuda legalmente respaldada para ello. Entonces creo que ese sería el caso, ¿no? En esta situación. Bueno, brevemente, porque afortunadamente hay muchas ganas de participar. Es realmente un comentario, claro que si alguno de los tres valiosos ponentes quiere pues comentar algo al respecto, pues estaría muy agradecido, pero realmente es un comentario muy breve. Pues la muerte es un tema que pues creo que a todos, a mí particularmente, me llama mucho la atención. Claro que todos estamos pues en algún punto en el entendido de que nos va a ocurrir, es algo humano, inherente a nuestra naturaleza, y por lo tanto pues no únicamente los médicos o los profesionales pues sí académicos han hecho comentarios al respecto. Por ejemplo, pues el Premio Nobel de la Paz, el Dalai Lama, él tiene un libro que, bueno, no le puso budismo para domis porque pues no se quiso ver tan coloquial, pero se llama En mis propias palabras. Es la forma en la que pues su filosofía, en la cual se supone que él es líder, pues la transmite al resto del mundo, en particular al mundo occidental. Y él comenta, es que lo que me llama mucho la atención de las sociedades occidentales es que nosotros, al menos los tibetanos, exiliados la mayoría, tenemos bien claro que lo único que tenemos seguro es la muerte. Y eso lo sabemos desde niños, porque eso lo hablamos en los hogares. Y en el momento, lo que nos dedicamos a hacer toda la vida, entre otras cosas, claro, es prepararnos para ese momento. Hay prácticas específicas, sí, claro, un poco más en el aspecto religioso, pero también hay, pues sí, cosas que se comentan en la familia a nivel social, y en el momento en el que alguien muere, está lo mejor preparado que se puede para una situación así de complicada, y a la vez, pues así de inevitable, y pues que se tendría que abrazar de esa manera. Y de los números que la doctora nos mostraba, pues sí, es verdad, 2/3 partes de la población mueren en hospitales, de la población mundial, pero 1/3 parte no. Y esa tercera parte que no muere en hospitales probablemente ni siquiera es por una enfermedad pues prolongada en una etapa que se considere terminal, sino por una situación pues a veces fortuita, que en ese momento va a dar un giro de 180 grados, claro, su existencia, pues quién sabe qué pasará con ella, ¿verdad? Pero un giro de 180 grados a la de las personas que lo rodean y qué tan preparados están. Entonces, yo creo que el partir de ese punto haría estas discusiones un poquito más lógicas y como que todos estuviéramos pues en el mismo terreno, porque si nos es difícil dimensionar nuestra propia muerte, la muerte de quien tenemos a un lado, la muerte de la persona que le decimos buenos días todas las jornadas, pues ¿cómo le vamos a hacer para discutir en qué punto es o no válido el que se asista o no la muerte de un paciente, ¿verdad? Pero bueno, simplemente era eso. Hola. Gracias. Hola. Mi comentario es sobre todo de sorpresa con relación a lo de la Ley General de Salud. Decía homicidio por piedad. Entonces, es sorprendente que diga homicidio por piedad, porque en la parte de piedad está marcando claramente que va asociado al tinte religioso, justo en la parte de piedad. Entonces, es algo que realmente no debería suceder en una ley, porque en teoría estamos en un país laico y pues no tendría por qué. Entonces, esa parte sí me sorprendió y yo creo que va asociada a todo lo que está sucediendo y por eso no se puede evidenciar un cambio en la ley. Mira, coincido en esto y es algo sobre lo cual escribe la doctora. Aquí, por supuesto, se hizo la transcripción tal cual de cómo está en la ley. El Código Penal Federal incluso ni siquiera menciona los términos de eutanasia o de
suicidio asistido. Si a los mismos médicos o en general a todos nos cuesta trabajo tan solo pronunciar estas palabras, pues obviamente hay todo un tabú al respecto. Y nuestras leyes, pues hay que contextualizarlas. La misma Ley General de Salud y en el caso particular de estos artículos, el 161, 166 bis, incluyen otros términos adicionales como el de ortotanasia u otros más que más bien obedecen a la muy respetable ideología propia de la literatura bioética católica. Entonces, bueno, consideremos que en su momento los legisladores así lo plasmaron en la ley. Por supuesto que este es un tema que pone sobre la mesa, entre otras cosas, la necesidad efectivamente de reafirmar el carácter laico del Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros insistimos de que efectivamente se hagan esas correcciones respectivas. En cuanto a esto y así sucedió en otros países, cuando se utiliza este calificativo de por compasión o por piedad, de hecho en nuestro país, en la mayoría de los códigos penales estatales, esta no es un atenuante, doctora. Esto en todo caso puede ser una situación en donde el homicidio pase a ser calificado con agravantes y puedas pasar el resto de tu vida o 60 años, dependiendo de la entidad del país en donde lo realices, en la cárcel. Entonces, aquello efectivamente de por piedad, pues con mayor razón queda sujeto no tiene sentido alguno, más allá del otro. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Bueno, felicidades, Eric, estuvo muy buena la presentación. Y bueno, yo voy a dar un comentario que lo relacione con la bioética, que es importante tener esto en cuenta, ¿no? O sea, que la medicina nunca jamás puede ir separada de la ética médica ni de la bioética, ¿no? Que es justamente algo que consideramos, ¿no? Dentro de nuestra práctica médica. Y algo importante que mencionar es esto que mencionabas, ¿no? De la dignidad humana, que es algo muy importante. Entonces, la dignidad humana va a ser universal y va a ser independiente y va a ser inherente a toda vida. O sea, no va a importar la dignidad, la edad del paciente, la salud del paciente o inclusive de la autonomía. O sea, alguien que está enfermo, en un enfermo terminal, no por eso va a ser menos digno. De hecho, va a tener la misma dignidad humana y esa misma dignidad es la que tenemos que respetar tanto como médicos como el Estado. Es deber respetar esa dignidad. Luego otra parte también es muy importante es esta parte del sufrimiento, ¿no? O sea, filosóficamente se ha determinado que el ser humano le teme mucho más al dolor que a la propia muerte, ¿no? O sea, porque el dolor es una experiencia, bueno, el dolor y el sufrimiento, ¿no? El dolor y el sufrimiento son experiencias que llevan al límite al ser humano y les va a tener mucho más temor que hacia la muerte, ¿no? Que hasta ahorita la muerte realmente es algo desconocido todavía. Se podría definir como el de dejar de existir, ¿no? Entonces el enfermo terminal, más que querer morir, lo que quiere es dejar de sufrir, ¿no? O sea, como la persona que desea suicidarse, ¿no? O sea, no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Luego, otra cosa importante que también éticamente es distinta es que hay dos términos, ¿no? El de ortotanasia y eutanasia, ¿no? El que defiende más el que defiende la bioética y la ética médica es el de ortotanasia, ¿no? O sea, la muerte recta más que el propio de eutanasia. Otra parte importante es que como que esta concepción de eutanasia viene de un individualismo hedónico, digamos que es como la parte ideológica que hay detrás, un individualismo hedónico, que es dar un eufemismo de muerte digna. Es, digamos, el eufemismo, muerte digna, lo que en palabras sería el derecho a matarse, ¿no? O esto que mencionaban de matar por compasión. Y lo que menciona la bioética es que, o sea, en estos casos, sí, claro, como bien mencionabas, a veces los tratamientos pueden ser futiles y hay que suspenderlos. Se puede hacer también el retiro de soporte vital y eso sí es correcto bioéticamente y jurídicamente, ¿no? Esto que mencionas también del tratamiento paliativo es algo fundamental, ¿no? Por eso está la medicina del dolor también. Y bueno, con respecto al suicidio asistido o la eutanasia, desde la perspectiva bioética es un atentado contra la vida humana. Y por otra parte, un extremo sería el encarnizamiento terapéutico, lo podemos como un extremo, y en el otro extremo estaría la eutanasia. Y en un término más medio sería la ortotanasia. Y ya, por último, nada más, o sea, yo entiendo que como psiquiatras esto es muy importante comentarlo, pero obviamente ante un contexto de este tipo hospitalario, pues quien tendría que dar esta prescripción sería el médico tratante, ¿no? En este caso sería el oncólogo, el médico internista, el infectólogo, el inmunólogo,
tendría que prescribirlo, ¿no? Y dar, no sé, dar el medicamento, pues sería enfermería, ¿no? O sea, como que abrir esta parte activa. Y bueno, también ahí puede entrar la objeción de conciencia del personal, ¿no? O sea, nosotros como psiquiatras jamás vamos a decir, pues yo voy a prescribir esto, ¿no? O sea, nosotros, obviamente es un tema que también nos compete, pero quien haría esto sería el médico tratante finalmente. Y bueno, otra vez felicidades por el tema y por tu presentación. Gracias. Por cuestiones de tiempo, quisiéramos cerrar ya con el comentario de la doctora. Doctor Madrigal, quisiera comentar nada más. Gracias, buenos días. Primero, felicidades y saludar y agradecer la presencia de la doctora Asunción Álvarez, que seguramente nos dirá qué es lo que sigue. Yo solamente dos comentarios en la vertiente, digo, en el tema fabuloso. Parto de una reflexión que ahorita, digo, un comentario que siempre he hecho en mi vida y que ahora con esta reflexión pues lo sostengo. Yo provengo de una familia católica, apostólica, romana, con todo esto, y siempre le pido a Dios un bendito infarto, ¿verdad? Es decir, ojalá que el día que Dios me quiera recoger, que me mande un bendito infarto precisamente por el miedo a esta condición de enfermedades terminales con mucho sufrimiento. Aquí tenemos un problema, como bien lo dicen, leyes obsoletas, leyes construidas con otra lógica en otro mundo que no se han actualizado. Y por otro lado, nuevos derechos que también ya aparecen en la misma Constitución. Está del Cuarto Constitucional, en donde ya se agrega un párrafo en donde yo creo que deberíamos de partir para reconstruir la legislación en torno a este nuevo principio. Si la Constitución ya agregó el derecho a la vida y a la muerte digna, así expresada, pues entonces ahora lo que sigue es empezar a actualizar las leyes a partir de ese nuevo principio que no estaba inscrito en la Constitución o en los derechos de este país. El problema, como ocurre con las enfermedades mentales, que también desde el año 2000 se incorpora al grupo de los enfermos mentales en la condición de discapacidad social, y luego hay convenciones que dicen que entre otras cosas, el derecho a la autonomía y demás, prevé, como bien lo señalan otros países, una serie de infraestructura, una serie de servicios y una serie de alternativas para poder finalmente otorgar el derecho o condicionarlo, porque saltarlo en nuestra condición de que pues el 90 o el 95% de las personas en este momento ni siquiera tienen acceso a los cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la ola, si nosotros brincamos al derecho de la eutanasia simple, sin haber construido todo este andamiaje, va a ser un problema de discusión mayor, porque entonces a muchos de los detractores les vamos a dar la razón porque el Estado no ha construido este tipo de andamiaje, ¿no? Es decir, no descartemos los pocos avances que estos 4 elementos que ya muy bien pusiste, porque si no vamos a tener el problema que estamos teniendo. Pongo el ejemplo de mayor discusión ahorita desde las ONGs, el famoso internamiento involuntario. Pues todos estamos de acuerdo en que nuestros enfermos mentales deberían de tener el derecho al internamiento voluntario. El problema es que como llegan, es decir, cuando llegan psicóticos, porque nunca se les detectó en el primer nivel de atención, porque llegan 14 años después de haber iniciado la enfermedad, pues no hemos creado las condiciones para que la inmensa mayoría de nuestros pacientes pudieran tener el derecho del internamiento voluntario. Entonces, así están son situaciones que tenemos que tomar en cuenta, además de las discusiones bioéticas. Felicidades. Claro, gracias. Pues, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de estar aquí opinando sobre un tema que realmente, con el cual me siento muy comprometida. Ha sido un tema que pues, he venido trabajando y que, pues en donde confluye un interés personal y un interés profesional, como creo que podría ser este tema para muchos, porque finalmente se trata de una realidad que a todos nos compete, la muerte, ¿no? Todos vamos a morir, y antes de eso vamos a acompañar a muchos cercanos, como personalmente o como profesionales, a morir. Pero también felicitar a los doctores por haber elegido este tema, por la excelente presentación y porque es muy importante darle un lugar, como ya lo han dicho.
Entonces, bueno, como me dirán cuánto tiempo tengo, me avisan porque sí. Entonces, creo que tomo algunas, ya por algunos de los comentarios, y ahorita retomo el último también, se trata de pensar en el hecho, en asumir, lo cual no es fácil en esta sociedad, porque aprendemos a no hablar de la muerte. Nadie nos dice no hablen, pero como no se habla, lo aprendemos muy eficientemente desde pequeños. No se habla de la muerte. De hecho, cuando alguien saca el tema es como extraño, ¿no? Entonces nunca hay lugar para responder nuestras preguntas sobre la muerte, pero si le hacemos caso, como la realidad se encarga a cada rato de recordarnos, porque la muerte sucede, entonces pensamos en la muerte de vez en cuando. Entonces lo que tenemos seguro es que nos vamos a morir y otros también. Y eso no lo podemos cambiar. Pero si no pensamos en la muerte, también perdemos de vista que lo que sí podemos hacer, así como podemos construir nuestra vida dentro de ciertos límites como queremos y elegirla, también tenemos mucho que podemos elegir sobre cómo queremos morir y cómo queremos vivir la etapa final de la vida. Hasta cierto punto, evidentemente, algunos puede ser que muramos repentinamente y no haya nada que elegir. Sucedió y ya. Pero sabemos que la mayoría de las personas mueren no solo en un contexto hospitalario, pero no necesariamente en el hospital, pero sí en un contexto de atención médica. Porque ahora cuando nos enfermamos vamos con los médicos, que primero nos curan hasta que ya no nos pueden curar y nos siguen atendiendo y nos tratan de aliviar hasta que ya no nos pueden aliviar. Entonces, sí es un hecho que la mayoría de la gente ahora, y esto seguirá siendo, muere en un contexto de atención médica. Y ahí hay muchísimo que se puede elegir. Ahora retomo algo que decía el doctor, porque el doctor decía, yo le voy a pedir a Dios. Mucha gente dice, yo quiero morir dormido, y ya acabó su tarea. Es muy poco probable que se cumpla su deseo. A algunos se les va a cumplir, pero a muchos no. Entonces sí tenemos que ocuparnos más para que esa muerte sea lo mejor posible. Porque hasta para quienes Dios es el encargado, Dios también quiere que nos ocupemos para que hagamos las cosas, para que sea lo mejor posible. Entonces, ¿cómo se pueden hacer las cosas para que sea lo mejor posible, para tener una muerte digna? Porque aquí hay que aterrizar el concepto de muerte digna. Yo, ¿cómo propongo entender la muerte digna? Yo estoy de acuerdo que todos tenemos dignidad en cualquier momento, en cualquier situación. Pero cuando hablamos de muerte digna hay que traducirla. Para mí es la mejor muerte posible, ¿no? Y respetando los valores de la persona, que a lo mejor los puede seguir expresando o a lo mejor ya no. Y felizmente, en el mejor de los casos, los dejó expresados mediante una voluntad anticipada, y si no, los dejó expresado a través de su vida, y lo saben las personas que los conocen. Entonces, esa es la aspiración, que esa mayoría de la gente que muere en un contexto de atención médica, en donde se puede elegir, porque en un accidente no hay mucho que elegir, o en un acto violento es lamentable, pero no hay mucho que elegir. No podemos decir, debería haber sido una muerte digna. No, ahí no hay lugar para buscar una muerte digna. En la atención médica sí. Se ha hecho mucho, como decía el doctor. Desde hace, pues ya más de 10 años, se han dado cambios legales que expresan el interés de que la gente muera mejor. Y a eso se refería la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, que tuvo un nombre muy inadecuado, porque en realidad se refería a que se rechazaran tratamientos y se les ocurrió llamar eso voluntad anticipada, lo que creó mucha confusión. Después se dijo, bueno, pues ya que la voluntad anticipada es esto de poder hacer la voluntad por anticipado, que la ley sirva para las dos cosas. Eso ha creado mucha confusión. Pero sí hay que reconocer que es un deseo de respaldar que las personas mueran mejor. Después vinieron los cambios en la Ley Federal en la Ley General de Salud, y en fin, ha habido toda una promoción de los cuidados paliativos. Entonces, lo que quiere decir esto es que actualmente en México ya tenemos respaldados, al menos legalmente, no con toda la claridad que se necesita. Y claro, no quiere decir que se lleven a la práctica, como decía el doctor, pero ya tenemos respaldado que las personas puedan hacer una voluntad anticipada, que las personas puedan rechazar tratamientos cuando estos ya no representan un beneficio,
que uno se preguntaría, ¿y por qué se lo siguen dando? Pero bueno, quiere decir que es un adelanto porque esto da seguridad a los médicos de que pueden dejar de dar tratamientos, aunque como consecuencia suceda la muerte. Y se deben de dar los cuidados paliativos, los cuales incluyen intervenciones como es dar medicamentos para aliviar síntomas cuando la persona está cerca del final de la vida, aun como cuando efecto secundario esto adelante la muerte. Saber que esto se puede hacer es muy importante, porque si hay un síntoma que está causando un sufrimiento a una persona, se tiene que dar el alivio a ese síntoma y entonces dar los medicamentos en la dosis indicada, sin quedarnos por abajo por miedo a que se adelante la muerte, porque entonces no estamos aliviando el sufrimiento. Y de la misma manera existe la intervención de la sedación paliativa, que en algunos casos está indicado cuando a una persona también con síntomas refractarios cuyo sufrimiento no se puede evitar y ya está cerca de su muerte, que la sedación sea profunda y continua, porque al no poder aliviar el sufrimiento, por lo menos el síntoma que causa el sufrimiento, lo que se busca es que no experimente el sufrimiento, que la persona muera inconsciente. No es que se cause la muerte, sino que se cause que no experimente el sufrimiento. Sí se causa la muerte social, hay que decirlo. Por eso es también una intervención muy importante, que tiene que tener la autorización del paciente o de sus familiares y que hay que tomar en cuenta lo que implica. Es tan seria como es la eutanasia, ¿no? Ahora, hay situaciones en que ni haciendo todo esto bien, se alivia el sufrimiento del paciente y el paciente ya no, que está consciente y competente, ya no quiere vivir. Y lo que quiere es entonces morir, porque para él ya es mejor morir que seguir viviendo, para él, para esta persona. No sabemos si nos vamos a encontrar en esa situación nosotros, pero la gente que toma esa decisión es porque realmente para esas personas seguir viviendo es una tortura. Amanecer no es algo que puedan agradecer. Es decir, hoy un día más. Entonces tienen claro que lo que quieren es morir, pero quieren morir bien. Y por eso necesitan la ayuda de un tercero. Y lo realmente controvertido de la muerte asistida, que incluye la eutanasia y el suicidio asistido, es que estamos hablando de la decisión de un paciente que requiere la ayuda de otro para causar su muerte o para ayudar a causar su muerte. Bueno, si realmente queremos apoyar el derecho a una muerte digna, a la mejor muerte posible, de acuerdo a los valores de cada quien, tienen que haber todas las opciones posibles. La eutanasia y el suicidio médicamente asistido se va a necesitar en la minoría de los casos si todo lo demás se hace bien, pero va a haber algunos casos. Y ni modo que digamos, bueno, pues ni modo, tú vas a tener que seguir sufriendo porque aquí permitimos todo menos esto. Es lo que sucede, es lo que sucede. O decir, bueno, pues tiene que ser clandestino, o solamente los que tengan la suerte de poder conocer a alguien que los pueda ayudar, o los mismos médicos que quizá tienen acceso más fácil. No, se trata de que sea una opción para todos, que todos la puedan pedir. Y por eso necesitamos que no se excluyan estas opciones, porque solo las van a pedir y solo van a ayudar los que estén de acuerdo con ellas, de acuerdo a sus valores, ¿no? Entonces, pues yo creo que, no sé, quizá, si estamos sobre tiempo, creo que eso es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, qué bueno que se hable de este tema y que se entienda más de qué se trata. Y nada más una cosa más, en todos los países en donde se ha permitido alguna forma de muerte asistida, que las leyes varían mucho en cada país, no quiere decir que ahora se enfocan a la muerte asistida, no. Le dan mucho más atención, exacto, al final de la vida, a todo lo que hay que hacer al final de la vida. Y se me pasó a decir algo, todo esto empieza por poder hablar de lo que está pasando. Ningún paciente puede elegir sobre el final de su vida
si no tiene claro que está en el final de su vida. Y todavía en eso tenemos trabajo por hacer, porque con esta dificultad para hablar de la muerte, creemos a veces que es mejor ocultarle a la persona que está en esa situación, y entonces ya le quitamos la oportunidad de elegir. Entonces es dar más atención a todo lo que es el final de la vida y empezar por poder tener las conversaciones necesarias para ver qué se quiere elegir al final de la vida y qué es lo mejor para el final de la vida de cada quien. Bueno, pues muchas gracias. Le hacemos entrega de parte de la institución a través del Departamento de Enseñanza un reconocimiento para la doctora Álvarez. Transmitimos por último, para quien quiera quedarse de manera voluntaria, un breve cortometraje animado. René, por favor. Okay. Gracias.